Estás escuchando ADR Networks. Seguimos activando tus sentidos. Hola, muy buenas tardes, amigas y amigos radioescuchas y televidentes. Están ustedes en Debate Crítico, un programa de ADR Network. Este día, lunes 24 de agosto del 2020, vamos a presentarles un tema interesante. Este es un programa de análisis político, económico y social, en donde utilizamos el método del materialismo histórico, la lucha de clases. El método en donde hablamos de la lucha de clases es nuestra participación no es imparcial, no es objetiva, sino es parcial. Es una posición de la clase trabajadora asalariada, es en este sentido del proletariado con el que estamos nosotros. No somos ningunos mediadores, estamos a favor de la clase del proletariado, que es el pueblo de México, que está constituido por obreros, campesinos, empleados, en este sentido, y gente que está dentro de micro, pequeñas y medianas empresas, que son una cuestión que está dentro del sistema de economía de mercado al cual estamos adheridos todos los países, incluyendo a México. Nada más hay dos países socialistas, que es el país de Cuba y Corea del Norte. El día de hoy vamos a tocar este tema que se llama guerra mediática preelectoral. Guerra en forma de pregunta: guerra mediática preelectoral o justicia al pueblo de México. Para este tema de ¿es guerra mediática preelectoral o justicia al pueblo de México?, tocaremos estos aspectos. Un video, el video de Emilio Lozoya, que es un testigo supuestamente protegido o un testigo colaborador, y los videos de los señores Pío López Obrador y David León Romero. Pío López Obrador, que es hermano del presidente de la República Mexicana, de Andrés Manuel López Obrador, y David León Romero, que era un operador político de asesor en la comunicación social de Manuel Velasco en el periodo 2012-2018. Manuel Velasco, que era del Partido Verde Ecologista, este señor que fue repudiado hasta por su abuelo, ¿sí? De un mal gobernador que en el pueblo de Chiapas, un pueblo de los más pobres, en donde están las etnias indígenas, los pueblos originarios, un despojador de tierras de los campesinos, y este era el operador político, David León Romero. Y también trataremos que este aspecto: ¿es necesaria la consulta para que proceda el Ejecutivo al juicio contra expresidentes? En este aspecto, también en forma de pregunta, si es necesaria una consulta para que proceda el Ejecutivo, ya que, pues, como vamos a señalar, esta es una de sus facultades como poder ejecutivo,
y que es una facultad, pero también es una obligación que tiene el presidente de la República, y no tiene necesidad de hacer una consulta como la que nos han estado señalando y que se ha estado posponiendo. También trataremos el aspecto de denuncias de AMLO, como son la concesión del puerto de Veracruz por 100 años, que son Carlos Salinas durante 50 años hizo esa concesión, y Enrique Peña Nieto hizo otra concesión por otros 50 años, y el contrato de gas etano de largo plazo que tiene Pemex y Etilenio 21 de Brasil, que es una filial de Odebrecht, durante 20 años, que se puede extender a 30, y la otra también en forma de pregunta: ¿y las demás concesiones qué? Las demás concesiones que existe para el capital nacional y para el capital extranjero, que esas concesiones de las minas y de los bosques, del agua, una serie de cuestiones que hay que analizar en este aspecto. Y el último que vamos a tratar con respecto a esto es el regreso a clases de la SEP, una situación en donde vamos a ver que pues es una cuestión que ya lo habíamos visto meramente mercantil, de apoyo a las empresas como Televisa, TV Azteca, y en donde pues realmente va a ser dinero tirado, pues, que se necesita para otro tipo de cuestiones. Entonces, para esta situación de por qué decimos que si es una guerra mediática en forma de pregunta electoral o es justicia al pueblo, tenemos que hablar sobre todo de lo que es el Estado, que ya hemos comentado en otras partes, en otros programas. ¿Qué es el Estado? ¿Cuáles son las funciones de los tres poderes del Estado? El Estado, estos tres poderes que surgen en la República, que sustituye a lo que es la monarquía, y sobre todo que se da en 1789 con la Revolución Francesa. ¿Qué es el Estado? Y el Estado nosotros lo concebimos de la siguiente forma. El Estado es una forma de organización económica y sociopolítica. Se trata de una entidad con poder soberano para gobernar y desempeñar funciones públicas, sociales y económicas dentro de una zona geográfica delimitada. Los elementos que constituyen al Estado son la población, territorio y gobierno, que es el poder. El artículo 166 está bien específico de lo que se trata el Estado, y hay tres poderes que están divididos. Ya no es el poder. En un principio se hablaba de un monarca. Existió todavía en el poder ejecutivo la monarquía en Francia. Después vino el derrocamiento, y la república está constituida principalmente en el poder ejecutivo por un presidente, y existen algunas figuras todavía monárquicas, como los reyes en España, la reina en Inglaterra, pero tienen unos aspectos aparte de los presidentes que hay en Inglaterra y hay en España. En este sentido, ¿cuáles son las funciones de los tres poderes? En la ciencia política y derecho, el poder ejecutivo es una de las tres facultades
y funciones primordiales del Estado. Se distingue del poder legislativo que aprueba o deroga leyes y del poder judicial que las interpreta, hace respetar o invalida. En este sentido están bien delimitados lo que es los tres poderes del Estado, el poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. ¿Cuál es la función principal de que se hayan constituido en tres poderes? Es evitar que se dé la concentración del poder en una sola persona o en un solo organismo. En este sentido, por eso se habla de los tres poderes, y quien sobresale en este aspecto, pues sabemos que es el poder ejecutivo, y que la existencia de los otros dos poderes es para evitar excesos del poder de un presidente que vaya a ser pues un tirano en este aspecto, que vaya a ejercer un poder, abusar del poder en ese aspecto. Esas son las funciones que tienen los tres poderes, y en ese sentido es por ello que comentamos que si es necesaria esta consulta que se debe de hacer, o que planteó AMLO, en el sentido de que iba a hacer una consulta al pueblo de México, y que la ha ido postergando, de que sí es necesario que se haga un juicio a los expresidentes de México por esta situación que han hecho con nuestro país. Y obvio que no es necesario que el presidente de la República tenga que hacer una consulta, sino esto es una facultad de él. Bien, amigas y amigos, radioescuchas televidentes, vamos a ir a una pausa y regresamos en un momento con ustedes. Este debate crítico de ADR Network. Regresamos. Bien, amigas y amigos radioescuchas y televidentes, de regreso con ustedes, y estamos tratando este tema hoy 24 de agosto de 2020, guerra mediática preelectoral o justicia al pueblo de México. Y tal parece que este asunto de Emilio Lozoya, en donde es un testigo protegido y colaborador, o testigo colaborador, se ha vuelto una situación, una guerra mediática en este sentido de pues neoliberal, porque más bien se trata de una guerra pues preelectoral, no es una justicia al pueblo, donde este señor Lozoya pues es un delator, o sea, un soplón en este aspecto. Sabemos que es un, pues, cometió delitos en este aspecto, y entonces estos videos que ha sacado este señor Lozoya, en donde pues habla de una serie de personajes aquí, donde que está pues el expresidente en forma de tentativa, Carlos Salinas de Gortari, está este señor, el presidente, el expresidente Carlos, ya dije, Carlos Salinas de Gortari, está también Enrique Peña Nieto, y está este señor de Felipe Calderón Hinojosa. Aquí
curiosamente no sacan a este Vicente Fox Quesada, pues es parte de esta situación también, de esta cuestión del neoliberalismo, y no sé por qué no lo sacan este señor, y sí, hablan de una serie de personajes. Entre ellos está Ricardo Anaya, José Antonio Meade, 5 senadores, un diputado, unos senadores del PAN como José Luis Lavalle y Francisco Pancho Domínguez, actual gobernador de Querétaro, que es ahora el líder de los gobernadores del PAN. Está Pinchina, está Cordero, está Videgaray, está Cabeza de Vaca, está Barbosa, y se ha convertido en una cuestión de dimes y diretes, y que estos señores ahora, según dice este señor Diego, también abogado que abusó también del poder, y dice que van a acusar por esta cuestión pero es una cuestión civil, y en donde dice que por daño moral. O sea, es una cuestión en donde, pues, aquí vemos que está también Barbosa, que es de Morena, que es gobernador de Puebla. Entonces están una serie de personajes en donde vemos que toda esta cuestión de la formación de los partidos y la formación de los gabinetes se hace a través de favores, de compromisos políticos, y no realmente se hace en una forma en donde haya, pues, un partido que sea realmente para el pueblo, del pueblo, un partido con una ideología de clases. Entonces, esta es una situación lamentable la que se está presentando aquí en nuestro país, y esta cuestión en donde se habla, por ejemplo, de el contrato de gas etano, el etilenio, que es un gas de olor agradable que se utiliza para anestésico, y que este es un contrato que se hizo con Pemex y Etilio 21 de Brasil, que es de la filial de Odebrecht, que tiene una vigencia de 20 años y que se va a extender a los 30. Y decimos, y las demás concesiones, ¿qué es lo que está pasando con las demás concesiones? Y este regreso a clases que vemos que sigue con este señor, que pues ha sido empleado de Salinas Pliego, y ha sido parte del neoliberalismo, y que va a gastar pues miles de pesos en esta o millones de pesos en esta situación, en donde van a favorecer a empresas como Televisa y TV Azteca, y en donde los alumnos pues no van a aprender gran cosa, porque pues no todos los alumnos tienen televisión, radio, más de una, ni siquiera computadoras, en donde dice que se va a ampliar también a las empresas televisoras de paga. Pues esto es totalmente inútil, y en donde pues también en el Instituto Politécnico Nacional no se vaya a querer obligar a hacer esta cuestión de dar clases a través virtuales, en ese sentido, donde no hay contratos con los trabajadores del Instituto Politécnico Nacional, no está estipulada esta situación, y es una completa cuestión en donde vemos que no hay una resolución, principalmente para
para el pueblo de México, y es lamentable esto que se está dando y que está pasando también con este señor, el hermano del señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, Pío López Obrador, que pues fue un video que sacó Carlos Loret de Mola, y en donde se tiene recibiendo 2 millones de pesos a su hermano por este señor David León Romero. Y pues es una cuestión de dimes y diretes, y que ha dado lugar a esa disputa en donde ahora estos no van a poder negar, pues las dos son delitos, pero este delito que han hecho estos señores principalmente neoliberales, que como Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, pues desangrar al pueblo de México, de ir contra el patrimonio del pueblo de México, y hacer todas estas concesiones, de reformar el artículo 27 constitucional. Es una situación verdaderamente, pues, que no se puede aceptar, y que ahora el presidente de la República no es necesario que haga una encuesta. Él está facultado para poder, es una de sus funciones, es una facultad que tiene el presidente de la República como jefe del Estado. En este sentido, esto lo obliga, y sobre todo este tipo de videos que han salido, lo obliga aún más a actuar conforme al derecho, conforme a los artículos 14 y 16 constitucional, sí, traer a juicio a estos señores expresidentes, y que realmente se devuelva, se repare el daño, que se devuelva todo lo que se han robado de este país. Eso es lo importante que debe de existir para esta situación, y no que se convierta nada más en dimes y diretes, y en una parodia, en una parodia jurídica, en una parodia de la justicia. No queremos ese tipo de cuestiones. El presidente de la República, volvemos a repetir, está obligado, porque es una de sus facultades, independientemente de que si el fiscal es autónomo o no es autónomo, así lo quisieron poner en la modificación de la Constitución. La Constitución es clara en cuanto a las funciones de cada uno de los 3 poderes de la Unión. El supremo poder lo tienen los 3 poderes, que es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Ese es el supremo poder, y en este sentido, cada uno tiene sus funciones, como ya hemos comentado. Uno es aprobar y derogar leyes, el otro es vigilar que estas leyes, interpretar las leyes y hacer valer que estas se realicen, se acaten en este aspecto. Y el poder ejecutivo, por eso es poder ejecutivo, y no se les olvide que la palabra, también el uso de la semántica en este aspecto, esa nos define claramente cuál es la posición, y no tienen que andar en este sentido con cuentos, y que ahora algunos de Morena que se van a hacer cargo de esa consulta, y no necesitan hacer esa consulta. Eso ya es inobjetable. Es una función del poder ejecutivo, y que se cumpla. No nos den más largas en ese aspecto, que si se va, si se va a la consulta o no se va a consulta, con estos datos que ya han sacado, con esta situación de esta declaración de este señor
Emilio Lozoya, viene no viene a descubrir nada nuevo, viene a confirmar la situación, cómo se ha venido dando, cómo se han venido abusando del pueblo de México. Y en este sentido, por eso decimos nosotros, no hay que hacer consultas, sino es una obligación, una facultad, pero a la vez una obligación del presidente. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos en un momento más. Este es el debate crítico de ADR Network. Bien, amigas y amigos radioescuchas y televidentes, de regreso con ustedes, debate crítico de ADR Network, y estamos comentando este tema que es importante para nosotros, para el pueblo de México, y en el sentido que lo que buscamos siempre es la verdad en esta situación y no estemos expuestos al engaño, en este sentido, a la demagogia política de contrincantes políticos. Es el neoliberalismo en este sentido, y si realmente se quieren hacer las cosas, hay que actuar conforme a derecho, hay que actuar dentro de lo que marca la ley. Hemos visto cómo se han ido modificando las leyes, pero estas leyes han ido a favor de los grandes capitalistas extranjeros y nacionales, como esa reforma laboral que vemos que pues es una reforma que va en contra de la clase trabajadora. En este sentido, decimos nosotros que no es necesario que ya no nos sigan engañando y dando largas con esta cuestión de que hay que ser muy democráticos, hay que hacer esta consulta al pueblo de México. El pueblo de México ya está más que convencido, ya está más que politizado en este sentido de que es necesario que se devuelvan, que se haga la reparación del daño, y como la Constitución lo dice, el 14 y 16 constitucional, pues debe de haber un juicio de por medio, y ese juicio de por medio, de acuerdo al 14 y 16 constitucional, pues está en las facultades en el artículo 116 de las funciones de los tres poderes de la República. En ese sentido, pues no se le dé más largas a ese aspecto de ir a una consulta para el pueblo, que se va a tardar tiempo y se le va a dar más largas al asunto. Ya hay una obligación por el presidente de la República, hay una obligación en este sentido, queda más que claro, utilizando lo que es el derecho, como es el derecho, lo que es la República de los tres poderes, cuáles son las funciones del presidente de la República. Es el poder ejecutivo, es el de controlar y administrar a la nación. Controlar, ¿y cómo va a controlar? Pues a través de los distintos órganos de que se vale para poder las distintas secretarías de Estado, y también que debe ser parte del Ejecutivo, la Fiscalía debe ser parte del Estado. Eso, aunque la han puesto que autónoma, pero es parte del Ejecutivo, y es una función del Ejecutivo. No tiene por qué tratar de hacer una consulta. Esas consultas es para darle más largas al asunto y no
y no tratar de resolver este problema y nada más irnos contando qué está pasando en este país. Si eso ya lo sabemos, cómo han actuado, y ya sabemos que estos señores, en el video que sacó este señor Emilio Lozoya, sus auxiliares de los senadores, diputados que sean, se ve cómo están recogiendo los billetes y cómo los están contando. Es obvio que ahí, en donde hay distintos partidos, pues tuvieron que comprarlos. Aquí este señor de Enrique Peña Nieto, se hace raro que todos hablaron que por el Pacto por México, hablamos del la relación que tiene el Pacto por México y la relación con el caso Odebrecht, y la relación con esa estafa maestra. Todo eso está íntimamente relacionado. No hay una división en ese sentido, y por eso la corrupción es propia del mismo sistema capitalista. Eso es una descomposición de este sistema capitalista, y no es una cuestión de porque son buenos o son malas las gentes, sino es parte del mismo sistema capitalista, que es la protección de la propiedad, de la grande propiedad privada, en donde, como han hecho pedazos el artículo 27 constitucional, uno de los artículos sociales, junto con el artículo 123 y con el artículo 3 constitucional, en donde habían estas reformas, son contrarreformas que hubo ya anteriormente, reformas que hubo en beneficio del pueblo de México, y que los constituyentes plasmaron en la Constitución de 1917, y que ha habido logros y que son parte de la Revolución Mexicana de 1910, y que han ido destruyendo a partir de 1982 a la fecha estos neoliberales, y que hemos lamentablemente visto una continuidad de este neoliberalismo, porque no hay una situación realmente en donde se estén creando las condiciones para que el pueblo de México pueda liberarse de esta situación. El presidente de la República está bien legitimado, bien a través del sufragio que tuvo al ser nombrado, al ser elegido presidente de la República Mexicana. Aquí se le delegó todo el poder del pueblo mexicano, la decisión del pueblo mexicano en este sentido, y la tiene que hacer valer en este aspecto el presidente de la República, y no andar divagando con esa serie de cuestiones de que sí, que voy a hacer esta consulta, y que no, que siempre no, y que yo me opongo. No, ese es el caso. Ya tiene que actuar en este aspecto el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y evitar este tipo de cuestiones de en sus mañaneras, que estar incitando y decir que estos señores, y que esto parece un teatro nada más, una parodia política en este sentido. No hay una justicia realmente para el pueblo, ya que ejecute nada más lo que le corresponde de acuerdo a sus funciones, que es conducir al Estado, controlar el Estado. ¿Cómo lo va a controlar? Pues a través de la justicia. Para eso que está el fiscal general de la República,
para hacer valer esa facultad que tiene el Poder Ejecutivo y no andar con esas divagaciones que sí, qué coincidencias que este fue nombrado por el presidente de la República. Pues sí, fue nombrado porque es una facultad que tiene el presidente de la República y eso de que si es autónomo, no puede ser otro, no puede ser autónomo, no puede ser otro poder más. Ya hay tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y el fiscal es parte del poder ejecutivo. Y están bien delimitados los tres poderes en este sentido, y estos tres poderes con ciertas situaciones en donde vemos que el Poder Judicial no es nombrado a través del sufragio, del voto, sino es nombrado por los diputados y una serie de cuestiones en donde por eso no hay muchas exigencias para los diputados y senadores como la hay para el Poder Judicial, en donde debe de ser en el Poder Judicial, deben de ser gente calificada, gente que sean especialistas, que sean abogados en ese aspecto, que sepan interpretar las leyes. Esa es la función, entender cuál es la función principal de cada uno de los tres poderes. Los tres juntos forman el supremo poder, pero y que estos complementan, ayudan al poder ejecutivo y además cuidan que no haya excesos del poder ejecutivo. Y aquí en el neoliberalismo todo se vuelve a favor de un monarca. Si no votamos nosotros para que por carro completo, para que hubiera una monarquía, en este sentido votamos para que hubiese pues un equilibrio en ese aspecto y que pudiera crear las condiciones, el señor presidente de la República, las condiciones a través de los diputados y de los senadores, que son parte del poder legislativo, que aprueban o desechan leyes que son parte de él, para que fueran creando esas condiciones y no se hicieran leyes a favor de las grandes empresas transnacionales y nacionales. Y sí, ya basta de esta situación. No nos quieran ofender la inteligencia del pueblo de México. En este sentido, por eso estamos nosotros, que somos parte del pueblo de México y que tenemos un compromiso como tal, y por eso decimos, no somos parciales, sino no somos imparciales, sino somos parciales a favor del pueblo. Eso es lo que se requiere en este sentido. Y por eso estamos luchando. Pero no estar confundiendo y estarle echando, y otros que dicen que el presidente de la República va hacia el socialismo o al comunismo. De ninguna manera va hacia el socialismo ni menos al comunismo. Sí, no hay las condiciones al comunismo, pero tampoco al socialismo, porque la política económica es neoliberal en este sentido. Pero sí queremos que, si votamos por Andrés Manuel López Obrador, que ejecute, que cumpla con sus obligaciones, que él tiene las facultades y fue electo por el pueblo de México, ¿sí? Más del 50% votó por él. En ese sentido tiene la obligación de actuar y proceder
y que se vaya sobre estos señores. Ya no hay marcha atrás en este aspecto. Queda completamente obligado Andrés Manuel López Obrador a actuar conforme a derecho y, y dejarse de estas discusiones en el sentido de que si su hermano, sabemos que eso es también pues un delito, sí es un delito, pero es un delito. Ven, vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa y regresamos en un momento más con ustedes. Este es debate crítico de ADR Network. Bien, amigas y amigos radioescuchas y televidentes, de regreso con ustedes y analizando este tema del día de hoy, el lunes 24 de agosto del 2020, como tema guerra en forma de pregunta, guerra mediática preelectoral o justicia al pueblo de México. Y vemos que esta es una guerra preelectoral con estas situaciones donde se nos ha estado pues dando una serie de largas en el sentido de llevar a cabo una consulta ciudadana para ver si se lleva a juicio a los expresidentes de la República que pues robaron al pueblo de México y que por lo menos, si no es pasar por las armas, por lo menos tienen que juiciárseles y que devuelvan lo robado, ¿sí? Y que se haga la reparación del daño, sí, conforme a derecho, porque así lo marca la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, el artículo 14 y 16 constitucional. Tiene que haber un juicio, si no, ¿cómo van a regresar este dinero, estos individuos que han hecho pedazos al pueblo de México y que nos tienen en esta situación verdaderamente pues lamentable? Entonces, esta es una facultad, ya dijimos, del presidente de la República. No es ningún derecho, es una facultad, pero a la vez que es una facultad, también es una obligación. Los ciudadanos tenemos derechos y obligaciones. Los tres poderes de la Unión tienen facultades y obligaciones. En este sentido están bien delimitadas en el artículo 116 de la Constitución cuáles son las funciones que son sus facultades como poderes de la Unión, y ya dijimos que el poder legislativo es aprobar y desechar o derogar leyes, el poder judicial es el de interpretar y hacer valer las leyes en este sentido, y el poder ejecutivo pues es la de controlar y administrar al país. Entonces esta es parte de su facultad y no tiene más que llevarla a cabo, independientemente de que si es autónomo o no es autónomo. El fiscal, que antes era el procurador de justicia y ahora ya es fiscal, y todos estos juicios que ahora han salido, que en forma de protegidos, que testigos protegidos, y que pues este señor pues, es un bribón también, ese señor Emilio Lozoya, o sea, es un delator, un soplón, que la verdad pues si ya se fue así la cuestión de testigo protegido, pues nada más aplica la ley en este sentido, que citen a declarar a estos señores a través del
del fiscal general, y si no, que se ponga, pues, que en donde estén esos señores, que se pida que pase, que los manden aquí a México para que se les haga juicio. Entonces, nada más hay que aplicar las cosas, no seguir engañando al pueblo de México, porque pues, eso es demagogia en el sentido de que ya ocurrió esto, o que ya nos deben esto, o que la situación fue de esta. Si no, vienen a descubrir el hilo negro, vienen a reafirmar que el hilo negro existe, nada más, lo de Lozoya en este aspecto, pero sí que se aplique ya la ley y que se aplique las facultades del presidente de la República. Ya basta que nos estén engañando de que nos vamos a ir a encuestas con todo el tiempo que se lleva, y con esta situación del COVID-19, en donde no sabemos para cuándo tengamos ya una situación en donde podamos llevar a cabo pues las distintas elecciones que están pendientes, y estos aspectos que implica el juntar a la gente. No extenderemos para más tiempo, sino, señor presidente de la República, haga su facultad, cumpla con su obligación en este sentido, ejerza, ejecute como poder ejecutivo estas acciones. No hay vuelta atrás, no hay marcha atrás, no hay otra situación. Este aspecto de que también con este asesor de comunicación social, pues que es el David León Romero, pues también que se le juzgue y que vean esa situación de este señor Manuel Velasco, que ya sabemos que es un corrupto, y que también es gran amigo de Ricardo Monreal, y que pues este señor Manuel Velasco, en un pueblo tan mal como es Chiapas, tan pobre como es Chiapas, y pues ¿de dónde salió el dinero? Pues ni modo que salió de la manga por arte de magia. Entonces salió del pueblo de Chiapas, que es tan pobre, y pues es una situación lamentable que se den este tipo de cuestiones. Entonces, nuestra posición no es aquí de hacer una cuestión personal, como lo hemos dicho en los distintos programas, sino es una crítica al sistema. Es una crítica al sistema económico del país, económico, político y social del país, que es esta continuidad de este neoliberalismo, y en donde no se han creado las condiciones para cambiar de régimen, en donde se sigue continuando con este tipo de cuestiones, y la corrupción, que me digan a mí si no es producto del mismo sistema. La corrupción es producto del mismo sistema, por eso pudieron ser corrompidos estos señores senadores, diputados, porque es fácil en este sentido, pues tanta existencia de tantos diputados, de tantos senadores, en donde únicamente lo que buscan es provecho personal, es provecho político de ellos, y no realmente una situación para el pueblo de México. Yo creo que en este aspecto estamos ya cansados, y el pueblo de México está cansado de que se le siga considerando que no tiene la inteligencia para saber qué es lo que está pasando en nuestro país. Esto es lo que está pasando en nuestro país, una continuidad del neoliberalismo, y no queremos más neoliberalismo. Si realmente quiere hacer las cosas Andrés Manuel López Obrador bien en el país, ejecute,
ejecute. Es su facultad y es su obligación como presidente de la República de los Estados Unidos mexicanos. Esa es la exigencia a nombre del pueblo, pues pedimos esa exigencia como ciudadanos en este sentido. Lo apoyamos con nuestro voto, tiene la legitimidad con el voto del pueblo de México, por eso fue electo, entonces cumpla con esa obligación, con esa facultad que tiene, porque sus funciones son facultades, no confundir lo que es una facultad con lo que es un derecho, como muchos jueces luego confunden, que me reservo mi derecho. Es la facultad, me reservo esta facultad, no me reservo el derecho. El derecho son de los ciudadanos en este aspecto. Estas son facultades de los poderes y obligaciones, derechos de los ciudadanos y obligaciones. Esa es la diferencia que hay. Entender bien la semántica de estos aspectos. Si no es tan difícil entender y nos las quieren hacer difícil y que un testigo protegido, colaborador y con tantas invenciones y darle largas a este asunto y no querer hacer las cosas como deben de hacerse en nuestro país. Necesitamos ya hechos, resultados, exigimos resultados en este aspecto. Y también pues ese regreso a clases donde pues después en el Politécnico Nacional nos van a querer poner que los cursos sean también virtuales, pues sin considerar a los maestros ni pues a los maestros, porque el sindicato pues está haciendo un cero a la izquierda. Bien, amigas y amigos radioescuchas y televidentes, no nos resta más que agradecerles el que hayan estado con nosotros en Debate Crítico de ADR Network y nos despedimos. Esperemos que este programa se difunda así como los otros, porque esta es parte de nuestra función en la lucha de clases, la concientización de la clase trabajadora. Y nos retiramos de la siguiente forma. De norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que nos cueste, por una verdadera patria nueva, libre, independiente y soberana, por el rescate de los derechos y conquistas de la clase trabajadora asalariada, por un sindicalismo autónomo, sin presión del gobierno federal y de las empresas privadas, hasta la victoria siempre. Muchas gracias. Estás escuchando ADR Networks. Seguimos activando tus sentidos.